conversando acá en Matinal Nuestra Casa. Bueno, así como también actualizamos contenidos que son muy interesantes, sobre todo si vienen desde la vereda científica. ¿Qué mejor que llevar a cabo el sillón de la ciencia de la mano de un especialista en la materia, periodista, científico, divulgador también, digámoslo, y director de comunicaciones del Instituto Milenio en Socioecología Costera, también conocida como SECOS? Porque es seco. Fernando Mejías, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Contentos con una nueva edición del Sillón de la Ciencia para inmiscuirnos en lo último que está pasando. Pero antes de eso, brevemente, podríamos hacer un balance de lo que hemos conversado hoy día, de la importancia de la institucionalidad, la academia, la divulgación científica en todo lo que hoy día nos está pasando. Fuimos testigos hace poquito de un nuevo eclipse, hay cada vez más interés, hay más actividades a propósito del mes de la ciencia, el aporte que hacen las universidades más allá del aula. Estamos viviendo un momento importante también en Chile. Absolutamente, y recojo el lema del Festival de la Ciencia de este año. La ciencia está en todas partes, y creo que eso es algo súper relevante de poder entender y comprender por qué nos sirve el conocimiento científico cuando a veces pensamos que el conocimiento científico solo, por ejemplo, está relacionado con algunos temas en particular. Y más bien la ciencia nos sirve para absolutamente todo. Sí. Y hoy día tenemos, por ejemplo, ayer reflexionaba un poco sobre esto, estamos con problemas de delincuencia, estamos con problemas de seguridad, estamos con problemas de cómo nos estamos organizando como sociedad, ¿no? Y qué nos está pasando como sociedad. Y la investigación científica en torno a eso también avanza, también hay evidencia que nos indica por dónde tienen que ir los caminos para encontrar respuestas, por ejemplo, a estos problemas complejos. Y los problemas complejos además requieren miradas transdisciplinarias, interdisciplinarias, miradas más allá de una sola, de una sola perspectiva. Y ahí es donde la ciencia aporta mucho, la sociología, todas las ciencias sociales, por ejemplo, que también mezcladas más bien comprendidas con otras ciencias también pueden entregarnos respuestas a esos problemas complejos. Por supuesto que sí, Feña, y si bien hay un creciente interés también de la ciudadanía en los contenidos científicos, nos falta el que sobra, dice el dicho, y probablemente es lo que podríamos decir de estos genios que no tuvieron una mejor ocurrencia que pasar en jeep, en vehículos 4x4 por sobre geoglifos que son, por supuesto, patrimonio no solo del mundo científico, de la academia, sino que un patrimonio de Chile y del desierto de Atacama. Feña, ¿qué pasó? Así es, bueno, estamos hablando de una situación que fue denunciada por la Fundación Desierto de Atacama en la zona norte del país. Ocurrió, no se sabe exactamente cuándo, pero las denuncias comenzaron a principios de septiembre. La noticia escaló a tal punto que medios internacionales como el New York Times hicieron reportajes sobre el daño que generó este paso de vehículos motorizados por figuras geométricas, por geoglifos, ¿cierto? Vamos a explicar qué son los geoglifos también, y ahí estamos viendo en imágenes estas grandes figuras geométricas, ¿cierto? En el desierto de Atacama tenemos varios sitios geológicos importantes en Chile, por ejemplo, el que estamos viendo que fue en la zona de Alto Barranco, al sur de Iquique, alrededor de 90 kilómetros, 95 kilómetros al sur de Iquique, y que fueron creados, en este caso se especula, ya alrededor de 1000 años atrás, o sea, entre el año 1900 y el 1450 fueron creadas estas figuras con diferentes fines y por civilizaciones, por supuesto, prehispánicas. Se especula que estas figuras, ¿cierto?, donde la más conocida es el gigante de Atacama, que lo encontramos ahí, ¿cierto?, también en esta zona de la Pampa del Tamarugal, de la zona de Alto Barranco aquí y de otras zonas también de importancia arqueológica ahí en la zona norte. Y estas figuras, ¿cierto?, que pudieran haber sido utilizadas como guías de camino, como señaléticas para encontrar agua, como formas de comunicarse, ¿cierto?, por parte de estas civilizaciones prehispánicas, lamentablemente han sido destruidas, en este caso en esta zona de Alto Barranco, por el tránsito de vehículos motorizados que está lamentablemente no prohibido en estas zonas, pero sí estas figuras están protegidas por la ley
y están protegidas además por el Consejo de Monumentos Nacionales, tal como está expresada ahí en la ley 17.000, ya les voy a decir la ley. Ya no se entienden mucho, Feña, las contradicciones que hay, porque 288. por una parte, claro, está esta ley. ¿Cuál era? 17.288. Ya que las protege, están protegidas por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero no está prohibido el paso de vehículos motorizados en el lugar. Exacto. Hay entonces ahí es como señalética, uno dice, sí. bueno, entonces, ¿para qué hacemos estas leyes, estas normativas, si finalmente en la práctica no hay nada que le impida a esta gente que haga sus deportes motorizados ahí? Y si estuviera prohibido, ¿quién va a fiscalizar? Que no Bueno, va a fiscalizar. eso quería apuntar un poco a eso, porque ahí en ese lugar existen señalética, ya existen carteles, y esto también fue denunciado también por parte de personas de esta fundación y de otras más que también fueron entrevistadas para el reportaje, por ejemplo, que salió no solo en New York Times, salió en todos los medios nacionales, ¿cierto? Aquí también se cubrió este tema, Bio, qué sé yo, el Mercurio, un montón de medios nacionales pudieron cubrir esta noticia, internacionales también. Pero lo que nadie puede decir es que estas figuras no se veían o que estas figuras no se ven. Claro. Porque son figuras que estamos hablando que tienen 30, 40 metros de longitud. Son enormes, son conocidas. Estos son lugares que han sido, como digo, señalados, ¿cierto? Se han puesto señalética en estos lugares precisamente para indicar la importancia que tienen para la historia del país, para la historia, ¿cierto?, de estos pueblos prehispánicos que durante miles de años estuvieron, ¿cierto?, viviendo en esta zona y que ocupaban estos geoglifos de una manera, ¿cierto?, como se especula, para poder comunicar ciertas cosas que ocurrían en esas zonas aledañas, como por ejemplo por dónde transitar o por dónde podían encontrar fuentes, como digo, de agua. A lo mejor con esto. Claro, o para sitios, ciertos rituales o para cualquier otro fin que tuvieran. Pero la importancia que tienen es nuevamente que reflejan la cultura que había, ¿cierto?, en esta zona norte, el poblamiento, ¿cierto?, que ya existía durante miles de años en esta zona y que permitió, además, con condiciones bien particulares del desierto de Atacama. Estamos hablando del desierto más seco y árido del mundo, y ¿cierto? por eso también se conservan también los meteoritos que en esta zona, o sea, las condiciones climáticas hacen que esto se mantenga así pese a los años que han pasado. Cual. Pero yo insisto, aquí en la fortaleza de nuestra normativa, en la fiscalización por parte de entidades como el Consejo de Monumentos Nacionales, que ha sido criticado por otras situaciones a nivel nacional, incluso por la desprotección en la que se encuentran en la práctica aquellos no sé, lugares, sitios patrimoniales, construcciones que son consideradas monumentos. Incluso, perdón, en las urbes. Claro, exacto. Claro. O sea, acá tenemos lugares que son considerados monumentos y que están ahí y no se pueden intervenir y es súper engorroso poderlos proteger. Sí. Entonces, por eso te pregunto, Feña, ¿qué pasa con la normativa? Porque, y esto desde la vereda personal, hay un comentario muy particular respecto de que yo considero, al menos, tuve la posibilidad de conocer San Pedro de Atacama, por ejemplo. Y sentí que estaba todo muy desprotegido. Si bien hay lugares donde tú tienes que pasar por un control y que son bien exhaustivos, porque ya esos lugares no dan para más, o sea, están prácticamente colapsados. Súper saturados, sí. Sí, están muy saturados, como los salares, los ojos, ¿cierto? Esto donde tú puedes flotar, así como una nutria, porque son muy salados. Hay otros lugares, en los trayectos, por ejemplo, para subir hacia la montaña, el altiplano, prácticamente, claro, que están así. O sea, tú puedes pasar con tu vehículo, orillarte, bajar a un salar, pisar el salar, y si tú no tienes la conciencia de que estás en un lugar que está súper vulnerable, puedes hacerlo sin que no haya ningún letrero. Me dediqué a buscar letreros, Feña. Me dediqué a buscar letreros en los distintos puntos donde hay salares y donde hay fauna que debe ser protegida y no encontré. Sí, yo quiero decir un par de cosas sobre tu comentario, que estoy muy de acuerdo en lo que mencionas, que efectivamente hay un tema de fiscalización. Pero la fiscalización también hay que comprenderla en un servicio que sin defender nada, no, solamente estoy entregando un poco... Es un hecho de la causa. Un hecho de la causa. Cuando tú tienes un desierto de Atacama de esta magnitud, tan grande, tienes muy poco personal, además, que pueda, ¿cierto?, estar fiscalizando, que pueda estar efectivamente en terreno, llegando a un lugar muy apartado, estamos hablando de horas de recorrido para poder llegar a un lugar, y poder verificar que una persona no transite por un monumento o por un lugar, ¿cierto?, protegido por la ley en este caso, o por el Consejo de Monumentos Nacionales. Es muy difícil poder realizar esa fiscalización si tú tienes un nivel, digamos, o una cantidad de personal limitado para poder hacer eso. Y una extensión de territorio tan grande. Quiero ir al fondo de eso, porque no se trata solamente del problema del Consejo de Monumentos Nacionales, que podría, ¿cierto?, poner quizás más personal para que estas cosas no ocurrieran, sino lo que viene detrás.
las capacidades que tiene la ley y que tiene el reglamento de la ley y también en términos presupuestarios para poder, ¿cierto?, financiar este tipo de iniciativas que tienen que ver con esta fiscalización. ¿Y de dónde proviene eso? Proviene, ¿cierto?, de la legislación, proviene de las personas que legislan, ¿cierto?, y que entregan además a través de cuando, por ejemplo, se discute el presupuesto, para las todos los culturas, años, las artes y el patrimonio. ya estamos discutiendo presupuesto hace rato. Entonces, digamos, para la próxima partida presupuestaria, entonces cuando se producen esas discusiones, tenemos que ir también al fondo de ese asunto de por qué nos faltan esas capacidades para poder ir, ¿cierto?, y fiscalizar este tipo de cosas. Y lo pongo también en perspectiva, por ejemplo, con lo que pasó con esta camioneta que entró a la playa, en Ritoque, ¿cierto?, donde entra en una zona de una playa protegida, ¿cierto?, por ley. Ahora va a salir otra ley también para poder ampliar esa protección y poder tener multas y realmente poder tener capacidades para poder fiscalizar de mejor manera ese tipo de cosas, pero cuando no existen esas capacidades o son limitadas de fiscalización, es muy complejo, por ejemplo, poder llegar a ese lugar. Entonces, uno tiene que apelar a otras cosas. Por ejemplo, a que existan campañas educativas, a que efectivamente, por ejemplo, estos lugares, cuando entran turistas y cuando tenemos, ¿cierto?, este tipo de incidentes, la gente que llega a ese lugar entienda lo que está haciendo, por lo menos, para que no haya un caso de omisión o de yo no sabía. Así ya quiero ir, porque, y también a propósito de los comentarios personales, lo decía Bombalé, es que la raza es la mala. Parafaseándolo, por supuesto. Porque en nuestro país la sensación es que si no me miran, no pasa nada. Pedimos carabineros en cada esquina. Ahí de alguna manera las personas dejan de hacer cosas, pero cuando no está el carabinero hacen lo que quieren. Y lo mismo pasa porque está prohibido entrar en auto a la playa. Eso es una prohibición que está en todas las playas de nuestro país, independiente que sean protegidas o no. Sí. Está prohibido. Y hemos visto autos que caen al mar, que los agarra la ola. Y aquí tenemos prohibiciones que existen, pero tenemos personas que les importa nada. Sí. Ahora, fiscalizar a lo mejor en un cerro en el desierto es mucho más difícil. Aquí tenemos videos del tipo, hay imágenes, ya se conoce un poquito a lo mejor de él, las redes sociales hacen lo propio, pero claro, ahí es donde aplica la legislación. Pero por otro lado, yo creo que lo más importante es la educación, como decimos, en que no necesariamente nos tienen que estar mirando, fiscalizando para poder hacer lo que queremos. Y hay un tema que lo hablábamos al principio, que cómo la ciencia aporta también, porque por un lado tenemos, ¿cierto?, la arqueología. Ya entendemos, ¿cierto?, la importancia de este lugar histórico y todo lo que significa, pero también tenemos que entender el comportamiento, también tenemos que entender por qué personas, ¿cierto?, toman una decisión de tomar un auto, tomar una moto, subirse a su auto, subirse a una moto, pasar por un geoglifo milenario por encima, entendiendo que no va a tener ninguna consecuencia. Porque podemos entender, ¿cierto? Nuevamente, podemos tener las leyes, pero increíbles. Pero si esas leyes no se pueden aplicar en terreno, y si esas leyes quedan como letra muerta, porque no tienen, ¿cierto?, ese análisis detrás, porque no sabemos por qué en realidad está pasando eso, si no abordamos ese problema, entonces va a seguir pasando cosas como esta, por ejemplo, donde tenemos un psicópata que entra con una camioneta a deliberadamente matar cientos de pájaros. Realmente son imágenes muy, muy fuertes, sí, son fuertes. Y indignantes, la verdad, pero esto se ve lamentablemente muy seguido en las playas. Ahora, yo he visto muchos autos entrando en la playa y debo decirlo también, personas a pie que también no entendiendo el tema de los perros, otro temazo que esperemos que se resuelva pronto también, porque va a salir próximamente un proyecto de ley. Pero este tema de los autos y de las personas que no comprenden, nuevamente, esta persona es un psicópata, yo no voy a entrar en ese caso en particular, pero personas que de pronto entran a las playas con mascotas, con autos, y quizás en su ignorancia o en su incapacidad de entender lo que están viendo, no comprenden que esas aves que están ahí están descansando porque son aves playeras, están en un proceso reproductivo, por lo tanto les está interrumpiendo un ciclo ecológico vital para ellas. Estás haciendo una cadena de reacciones y de consecuencias por el acto que tú estás cometiendo. Entonces, todo eso, comprenderlo y entenderlo, es difícil si no hay una educación detrás nuevamente y si no hay buena información disponible. Ahora, yo creo que es súper buena la distinción que tú haces, porque este sujeto, y no sé si podemos ya sacar esa imagen de pantalla, señor director, porque después aparecen los pajaritos ahí muertos y es bien brutal pensar, porque es una conducta psicopática. Sí, totalmente. O sea, entrar deliberadamente no sé cómo describirla de otra manera. Yo tampoco, y aquí estamos quizás carrileándonos con un diagnóstico, pero es que de verdad uno no tiene otra manera de describirlo. Es la sensación que uno tiene. Pero claro,
esto es una cosa, pero lo que hicieron en el norte, en el desierto de Atacama, es por deporte. Claro. Porque entran con buggies, bueno, Sí. Claro, motos. entran con todo motos, ¿cierto? Claro. Está el Dakar. El Dakar, qué bueno que lo mencionas, porque el año, cuando fue Dakar en la zona norte, ¿se acuerdan? Pasaron por ahí. lo menos 260, 280 sitios arqueológicos fueron dañados Entonces, hay una por este cuestión- deporte. Hay que una la pasa cuestión por que ahí. es cultural también. Sí. Que es cultural de estos deportes, particularmente los deportes tuerca, Mm. que también reciben bastante crítica respecto de lo que pasa con los lugares por los que pasan. Sí. ¿No? Cómo está el tema de la protección de los espacios, están realmente delimitados, qué pasa con la fauna que habita en estos lugares, que generalmente son al aire libre, en lugares muy naturales, pero particularmente con el tema de lo del desierto de Atacama hay una cuestión cultural. O sea, estas personas sienten que porque, no sé, me imagino yo... Porque no hay nada. No, porque yo puedo. Sí, es eso. Porque lo puedo hacer y no me Porque va a pasar tengo el nada. buggy, po. Sí. Oye, pero si tengo el buggy, ¿cómo no lo voy a hacer? Claro. ¿Dónde lo voy a usar? Sí. Oye, pero si tengo la moto, po, ¿cómo no Y, lo voy bueno, a llevar? Pasa lo mismo con el tema de las dunas, ¿eh? Y que también Con en las las playas también lo mismo. Ya tengo una camioneta 4x4 que puede pasar por ese lugar, por lo tanto lo hago. Entonces, a eso iba de cómo, de entender también por qué ocurren esos comportamientos, por qué la gente cree que puede hacer eso sin ninguna consecuencia. Y es porque quizás, no sé, quizás han habido campañas, pero quizás hay que reforzar eso. De abarcar, por ejemplo, las personas que realizan estos deportes, porque son el target, ¿cierto?, directo de Apuntar ahí con no la podemos educación cerrar ambiental. con cercos y cercar las playas de todo el país o todos los cerros donde Ahora, haya Lo que han ecologismo. hecho en el Parque Eso Río no se puede. Señal, tú, con los que van a hacer deporte, con los que van a hacer turismo. Claro. Y ahí me falta un poquitito, y perdón, con esto cierro mi idea. El contacto con el turismo. Cumple un rol fundamental. Sí. Gracias a mi trabajo, a Dios, qué sé yo, tuve la oportunidad de salir ahora en estas vacaciones al extranjero. Estuve en México. Y ahí en los hoteles tienen letreros puestos donde tú te vas a tomar el trago, donde estás en la mesa, a la llegada de la playa, un letrero grande donde yo estaba con qué hacer en el caso de encontrarte con una tortuga. Claro. ¿Qué hacer en el caso de encontrarte con un nido de tortuga? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿No te dan popote, le decían allá a nuestras bombillas para proteger? En ese caso había letreros a las tortugas. Y ahí uno se va enterando. Y de hecho, en ese trayecto nos encontramos con un nido que tenía un letrerito y le han puesto un cerco y el letrerito aquí está anidando una tortuga y te explicaban lo que hacían y todo. Nos falta eso acá. Uno va a las playas y en el restaurante o en el hotel o en donde esté, no tiene un letrerito, mira, aquí en esta playa tenemos esta fauna. Claro. Esto pasa. Totalmente de acuerdo. Y apuntas a un tema muy, muy, muy importante que es precisamente el turismo, que lo hablábamos también con el tema del desierto de Atacama. del desierto de Atacama y de todo lo que implica el desierto de Atacama. El desierto de Atacama también tuve la suerte de conocer una buena parte de él hace un par de años. Y la verdad es que tiene una riqueza ecológica, biológica, cultural increíble. Uno tiene un imaginario de pronto... que no hay nada. Que claro, como no, desierto es porque Claro. no hay nada. Pero la verdad es que es realmente increíble. Entonces, me falta eso. Yo también doy fe también de eso. Solo para cerrar, también me tocó, tuve la suerte de estar en Galápagos también hace un par de años. Y fíjate que antes de siquiera pisar la isla, ya la isla principal, ya en Ecuador, en Quito y en Guayaquil, de donde salían los aviones, ya teníamos un montón de información en la mano sobre cómo comportarse, sobre qué hacer, qué no hacer en esos lugares, porque eran lugares, por supuesto que era un parque nacional, que era un lugar muy protegido, muy icónico a nivel mundial, por supuesto, pero también tenemos lugares así acá en Chile. ¿Para qué decir algunas playas, por ejemplo, que son lugares de importancia de reproducción a nivel mundial para algunas aves que vienen aquí por temporada, ¿cierto? Que después miren a la zona norte. Tenemos realmente una tremenda riqueza en Chile también, pero nuevamente pasa lo que tú dices, Luis. Falta ahí quizás un trabajo más interdisciplinario, falta un trabajo quizás donde varias instituciones apunten no solo a estas restricciones, Claro. al tema de las leyes, sino que efectivamente tengamos una política más amplia de protección que implique esta educación, que implique
que los involucrados, que son estas personas que les gusta ir con su jeep, lo hagan en un lugar delimitado. Sí. Si no tienes por qué andar pasando por todo el desierto, si puedes hacerlo en un lugar gigante. Ojo, que el porque puedo no es solamente para personas con buggy y con moto, sino que también para quienes llegan caminando al desierto florido, por ejemplo, y cortan flores, que también es otro tema. Ahora, pasemos al siguiente tema que nos traes hoy en este sillón de la ciencia, Feña, porque entiendo que dentro de los gases de efecto invernadero que produce el hombre, el metano es uno de los que ya está en unos niveles preocupantes, ¿o no? ¿Qué es el metano? El metano es un gas que es producido principalmente por la descomposición de materia orgánica, ¿ya? En el planeta. Se produce por muchas fuentes naturales, por ejemplo, aguas estancadas, los animales producen metano, nosotros producimos metano cuando liberamos gases, por ejemplo. Hay una fuente muy importante de metano que es la ganadería, por lo mismo. Los rumiantes, ¿cierto? Vacas, etcétera, producen mucho metano porque consumen pasto, ¿cierto? Y en todo su proceso digestivo, cuando liberan gases, ¿cierto? Liberan mucho metano. Son una fuente muy importante, pero hay otras también fuentes que tienen que ver con la combustión con la quema de combustible, ¿cierto? Y con la actividad humana propia. Y en eso hemos aumentado los niveles en los últimos años, según un estudio que acaba de salir, un reporte de una organización a nivel global que precisamente revisa cuánto es la producción de metano a nivel global para ver cómo estamos en este ámbito, considerando que el metano es aún más relevante, o más bien, tiene un impacto incluso mayor que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global y en términos de calentamiento a nivel planetario, como lo hemos estado experimentando, ¿cierto?, en los últimos años. Hemos estado hablando mucho en este espacio y, por supuesto, a nivel mundial también sobre, ¿cierto?, de la contribución del dióxido de carbono, de lo que nosotros contribuimos con este gas a través de la quema de combustibles fósiles, ¿cierto?, este CO2. Pero dentro de este aumento de temperatura generado por esta producción de gases, ¿cierto?, como el CO2, hay otro que es sumamente relevante, que es el metano, que también es parte de estos gases de efecto invernadero que son relevantes de poder controlar para que no, ¿cierto?, sigan aumentando en su cantidad, en su presencia en la atmósfera y no sigan aumentando, en este caso, el calentamiento global. Para darnos una perspectiva, el metano hoy día es responsable de alrededor del 0.5 grados de aumento de temperatura, o sea, alrededor de un tercio del aumento de temperatura global que tenemos en este momento, es causado por la producción de metano. Muchísimo. Por lo tanto, es harto, y además la particularidad que tiene es que es 80 veces más eficiente en conservar la energía, es decir, o sea, en producir este calentamiento que el dióxido de carbono. Entonces, claro, pero para reducir la cantidad de metano precisamente por esto mismo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ha ido aumentando efectivamente la producción de metano en los últimos años. ¿Y dónde está la mayor cantidad de producción? La mayor cantidad de producción de metano está en China, está en Estados Unidos, en India, las principales potencias hoy ¿Brasil? día. En Brasil también, y en otros países en menor medida, pero también Brasil es un gran productor de metano. Por la ganadería. Es uno de los principales productores de carne. Sí, uno de los principales productores de carne del mundo, Argentina también. Y se sigue quemando y arrasando con la selva amazónica para poder dar paso también a la ganadería y a la agricultura. A la ganadería, a la agricultura y también a la industria forestal, que también es muy importante en Brasil. Y todo esto ha generado, ¿cierto?, este aumento en la producción de este gas de efecto invernadero, con consecuencias que, si se mantiene esta producción, porque aquí cuando hemos hablado sobre el CO2 y cuando hemos hablado de estos gases, lo hablamos en la perspectiva de qué es lo que ocurriría, ¿cierto?, de aquí al 2100, qué es lo que ocurriría de aquí a fin de siglo, que no estamos para nada lejos, ya cada vez estamos más cerca. Ya estamos llegando a fin de año. Cada vez se veía como algo tan lejano hablar del 2100. Vamos a llegar al primer cuarto de este Vamos a llegar milenio. ya, claro, estamos ahí, el próximo año ya es un cuarto, un cuarto de siglo. Pero no del milenio, del siglo, efectivamente, es un la cuarto de matemática. siglo, el 2025, y en 75 años más ya vamos a estar teniendo, ¿cierto?, o vamos a estar sufriendo estas consecuencias de lo que está ocurriendo hoy día, Fernando, si es que no abordamos este problema. Te lo he preguntado en otras instancias, pero siempre se me viene a la cabeza, guardando las proporciones, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, igual costó, pero ¿por qué nos costó menos llegar a solucionar el problema de la capa de ozono con todo lo que provocaban estos aerosoles, que finalmente fue algo transversal? Yo tengo esos recuerdos, no sé si tenías tú con todas estas campañas. Los 90. Sí, es cierto, con todas estas campañas que hicieron a nivel mundial, en fin.
Me acuerdo que yo alguna vez le quité un desodorante en aerosol a mi tío por la capa de Osorno. ¿Viste? Osorno, claro. Pero nos criamos con eso. Hace muy poquito salió un estudio diciendo que esto cada vez va achicando más, producto de esta organización. Sí. ¿Por qué costó? No quiero decir que no costó, porque costó igual. Pero ¿por qué costó menos eso que ponernos de acuerdo con todo esto que está pasando hoy? Preguntazas te mandaste, porque efectivamente son temas muy diferentes. Yo diría particularmente, justo estaba leyendo un libro que contaba un poquito esa historia. El tema de los gases que estaban dentro de estos aerosoles era que producían un problema puntual y estaba muy determinado que ese gas era el que producía esta reducción del ozono y que además se acumulaba en zonas particulares, en la Antártica, por ejemplo, o en el sur de Chile, y en los polos en general, pero producía este problema en específico. Por lo tanto, fue relativamente más fácil generar una normativa a nivel global, no una ley a nivel global, sino más bien que los países pudieran, ¿cierto?, ponerse de acuerdo en que este gas había que reducirlo y que había que tratar de eliminarlo hasta que se logró en la producción de los aerosoles como desodorantes u otros más, y hasta el día de hoy ya no se utiliza. Pero ahora estos otros gases, están relacionados directamente con actividad industrial muy lucrativa. Ya, es que por allá iba, porque aquí el problema, bueno, estaba puntualizado, se notaba además que, o sea, fueron capaces los científicos también de demostrar que con una reducción de esa producción de ese gas y de utilización de ese gas, efectivamente generaba un efecto directo inmediato casi. Y positivo, y por lo tanto fue relativamente más fácil lograr eso. No fue de un año para otro, sí. No fue en un corto plazo, fue gracias a evidencia científica, gracias a que se pudo demostrar muy bien y gracias a que también no era efectivamente un elemento... No tocaba tantos bolsillos. Claro, pongámoslo así, no tocaba el bolsillo de grandes intereses internacionales como sí lo es en el caso del cambio climático. Y del calentamiento global producido por la emisión de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono o el metano, que está directamente relacionado a la quema de combustibles fósiles como el petróleo. Exacto. Y donde hay, por supuesto, intereses internacionales, mucho dinero en juego. ¿Y para qué decir el tema de la industria ganadera? Otro más también, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo que viene esta discusión de cuáles son las fuentes principales, ¿cierto?, de producción de CO2 y todos estos gases. Por un lado decía la producción o la quema de combustibles fósiles, pero también la ganadería y las actividades humanas en general, de cómo tenemos hoy día organizado nuestro sistema productivo y por un lado la producción de energía, que por supuesto que es muy importante, gracias a que tenemos energía eléctrica estamos viendo este programa, ¿cierto? Pero también cuál es la organización de nuestro sistema alimentario y de cómo nosotros estamos obteniendo nutrientes hoy día. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos, por ejemplo? Estamos dispuestos a hacerlo, pero más importante también, porque es muy difícil cambiar los hábitos de las personas, pero vamos a hacerlo ocupando tecnología, ocupando, ¿cierto?, de mejor manera, más eficiente el terreno. Vamos a hacerlo reduciendo, por supuesto, la huella de agua, por ejemplo, que genera la ganadería también, no solamente la producción de gases, sino cuánta agua hay en tu hamburguesa que te estás comiendo. Miles de litros ahí puestos, ¿cierto? En una pura hamburguesa. En una pura hamburguesa. Y es brutal, pero bueno. Entonces, esa conversión es lo que es muy complejo. Pero hoy día lo que están proponiendo nuevamente este grupo del Global Methane Project es poder reducir la producción de este gas. ¿Por qué? Porque las consecuencias que vamos a tener al 2100, si se mantienen esta producción de metano como la tenemos hoy día, es que tendríamos alrededor de 3 grados más de temperatura promedio global, ¿cierto?, en el planeta al 2100, lo que es una situación bastante catastrófica. Si se logra, ¿bajan o se mantiene ya los grados que estamos? Si se logran, llegamos al 1.5, que es donde no tenemos que llegar, o sea, donde tenemos que mantenernos, y si se mantiene esa producción de metano como hasta hoy día, llegaríamos a 3 grados. Tenemos que tratar de mantenernos nuevamente, como el Acuerdo de París lo dijo en 2015, al 1.5, y de ahí tratar de mantenernos para que se estabilice el clima
en unos cuantos cientos de años que todavía no sabemos cuánto más va a demorar. Ahora, Feña, en honor al tiempo, queremos pasar también al último tema, que esto ya ha llamado mucho la atención, particularmente en redes sociales. ¿Cómo es eso que ahora nos vamos a poder comer una lechuga dorada? ¿Lechuga dorada? Bueno. Lechuga dorada, sí. Sabemos que existe comer oro, Claro. en algunos lugares del mundo, particularmente los dubaises y lugares para allá, le ponen oro ahí a las Sin comidas. ningún aporte nutricional, hay que decirlo. Ninguno, absoluto, ni tampoco sabor, según la gente que lo ha probado y que ha hecho reviews al respecto. Pero, ¿una lechuga dorada? Sí, es una producción de una variedad de lechuga biofortificada. Hablemos de biofortificación. Y hablemos de biofortificación no solo en la lechuga, sino en otras posibles vegetales, como una manera de poder abordar un problema más grave, digamos, o más complejo, que tiene que ver con el consumo de micronutrientes importantes para, ¿cierto?, nuestra salud. Hay un gran problema, particularmente en Asia, que tiene que ver con el consumo de alimentos, ¿cierto?, y que produce una deficiencia en la vitamina A. Hay desarrollos, por ejemplo, que se crearon hace alrededor de 10, 15 años o que vienen desarrollándose incluso hace más tiempo, que generaron variedades biofortificadas para poder obtener, por ejemplo, más concentración de vitamina A o de beta-caroteno, ¿cierto?, en algunas especies vegetales, por ejemplo, como el arroz. Hay un arroz, el famoso arroz dorado, si ustedes lo buscan, la gente que nos ve en la casa puede buscar la historia del arroz dorado. El arroz dorado fue bastante controversial también, hay que decirlo, hace unos años atrás, porque era un arroz que se generó, ¿cierto?, con esta mayor producción de vitamina A para abordar nuevamente esta deficiencia de vitamina A en grandes poblaciones, ¿cierto?, en Asia, que consumían mucho arroz además, sí. Y por lo tanto una forma de en vez de consumir suplementos, por ejemplo, sí. En vez de consumir... Bueno, en Chile se ha hecho con algunos alimentos, ¿no se ha fortificado la leche en algún momento? Por ejemplo, ¿cierto? Un muy buen ejemplo de fortificar la leche, por ejemplo, de poder incluirle vitaminas. Se está hablando también de poder biofortificar el pan también, nuevamente como una manera de poder obtener micronutrientes que son nuevamente muy relevantes para nuestra salud, pero que de otra manera no la podríamos obtener si no fuera con un suplemento, por ejemplo. ¿Y eso se hizo entonces con esta lechuguita? Y eso se hizo con esta lechuga, se hizo un tratamiento, ¿cierto?, con técnicas biotecnológicas y también con un aumento en la cantidad de luz para algunas variedades. Es un tema bien complejo biotecnológico, pero se logró que esta lechuga hoy día tenga una mayor cantidad de beta-carotenos en sus paredes celulares sin la imposibilidad de generar mayor fotosíntesis, porque un gran problema que ellos abordaron, estos científicos, fue que cuando se biofortificaba una lechuga u otra planta, era que se reducía la capacidad de hacer fotosíntesis de esa planta. Por lo tanto, podía crecer menos, por lo tanto, podrían tener problemas, ¿cierto?, para poder producirla. Lograron abordar ese problema y hoy día generaron una lechuga biofortificada con más producción de vitamina A y beta-caroteno y que todavía no está disponible para consumo, pero que es un tremendo avance para poder generar, por ejemplo, estos vegetales sin una técnica de mejoramiento, o sea, sin una técnica de transgenia, por ejemplo, como sí fue con el arroz dorado, claro. Y que por eso fue tan controversial hace años atrás, porque era un arroz transgénico, con toda esa controversia que en otro momento podemos conversarla, pero en este caso fue con otras técnicas similares, pero con otras técnicas para generar esta lechuga. Quiero probar la lechuguita dorada. ¿A qué tendrá sabor? La ciencia está haciendo lo propio. El paper dice que sabe igual a la otra lechuga. Sí, la ciencia está haciendo lo propio, está creando carne artificialmente también para evitar el efecto del metano, pero si conectamos estas dos cosas, claro, esto nos permite tener una mejor calidad de vida, estar más sanos, vivir mucho más, broncearnos más. Pero si seguimos destruyendo el planeta con el metano, ¿dónde vamos a estar viviendo más Vamos a tener que ir a años? cultivar lechuga de Marte o alguna otra luna en Júpiter. Gracias, Fernando, como siempre. Que les vaya muy bien. Sí, éxito, Feña. Gracias por traernos todas estas noticias desde el mundo de la ciencia aquí en Chile, en el sillón de... Vamos a ver, pues. No creo que llegue, dicen por ahí, que se quedan por allá en las Asias. Pero bueno, eventualmente, mira cómo está la globalización. Seguimos avanzando junto a ti, por supuesto, en esta mañana todavía.